económicamente pendular también. Salimos de Argentina, nos vamos a recorrer un poco el planeta de la mano de Juli Nassau. Bienvenida, Juli, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Horacio? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias, Juli, como siempre desde la redacción del diario La Nación. Vamos a hablar un poquito de información internacional. ¿Qué novedades hay con respecto a la situación de la avanzada militar de Netanyahu en la Franja de Gaza? Bueno, viste que ayer ya se empezó a hablar de esta ofensiva en la ciudad de Gaza, algo que ya veníamos hablando desde principio de mes, pero que ayer confirmó el ministro de Defensa que iba a comenzar próximamente, en las próximas horas, y que de hecho ya pasaron dos cosas. Por un lado, empezaron a movilizar los tanques y por otro, recordemos que convocaron a 60.000 reservistas para que participen de esta ofensiva que inaugura una nueva etapa de la operación militar sobre Gaza y que apunta directamente contra la ciudad más grande de Gaza, contra la ciudad de Gaza justamente. Y lo que dice Israel es que con esto planea ya derrocar el último bastión de Hamás. ¿Qué pasó durante la noche? Bueno, intensos bombardeos en lo que se entiende ya es la previa de lo que va a ser también esta ofensiva terrestre, que los oficiales israelíes dicen que puede llegar a durar semanas, es decir, no es que va a ser algo inmediato, que entran y va a ser un operativo relámpago, sino al contrario, que va a ser una ofensiva prolongada, algo que también despertó por su parte algunos cuestionamientos de, sin ir más lejos, la ONU, por ejemplo, ayer, que remarcaba que esto podía generar como contracara mayor desplazamiento de la gente que vive en Gaza y que se estaba justamente refugiando en la ciudad de Gaza y que cada vez tiene menos lugares a donde refugiarse. Vamos a una situación que no está del todo en la prioridad de la agenda, porque estamos muy atentos a lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Rusia, pero esto está mucho más cerca. ¿Podríamos llegar a decir que el próximo objetivo de Trump es Nicolás Maduro? Bueno, eso es lo que temen algunos gobiernos de la región, algunos gobiernos más cercanos a Maduro, justamente cercanos geográfica e ideológicamente. ¿Por qué? Porque veníamos también hablando de esto que, como vos decís, surgió esta semana, todavía no logra tener tanto espacio en la agenda pública, pero sí, sin duda, yo creo que lo va a ir ganando en los próximos días a partir de este anuncio del despliegue de 3 buques de guerra de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela. Algo que salió hace un rato en la agencia Reuters es que estos 3 buques llegarían el domingo, falta muy poco, con 4.500 efectivos, con 4.500 militares en 3 buques de guerra de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela, algo que despertó la alerta de Venezuela, por supuesto, en primer lugar. Ahí lo vemos a Maduro detrás tuyo. En ese momento, ¿sabés lo que estaba diciendo? Que había que armar a los campesinos y a los obreros y estaba llamando a las milicias del chavismo a 4,5 millones de personas, dice Maduro, que tiene a disposición. Eso después fue cuestionado por algunos especialistas, pero él dice que está dispuesto a dar batalla a este despliegue militar que por ahora estamos hablando de las aguas del Caribe, pero sí, tanto Petro como Lula, países vecinos, e insisto, gobiernos de izquierda que más allá que tienen sus diferencias con Maduro, sí alertaron que este puede ser un primer paso a una eventual intervención directa de Trump contra Maduro. Porque detrás de todo esto no es que, a ver, desde Estados Unidos se cuestiona la legalidad de Trump como presidente de Venezuela, pero al mismo tiempo se lo acusa de formar parte de una organización narcocriminal. Hay una recompensa de 50 millones de dólares, no solamente por Maduro, sino que también por Diosdado Cabello, 25 millones. Exactamente, y ese fue el gran giro narrativo, digamos, que pasaron de decir Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, algo que ya venían diciendo después de las elecciones del año pasado, que recordemos que prácticamente nadie en la comunidad internacional reconoce que Maduro ganó esas elecciones, pero esta semana, cuando le consultaron a la vocera de la Casa Blanca por esta información del despliegue de buques, dijo: nosotros vamos a usar todos los recursos que sean necesarios porque Maduro no solo no es el presidente legítimo, no solo no es el presidente legítimo de Venezuela, sino que es el líder de un cártel narcoterrorista en la región, y en ese contexto es cuando dicen: entonces está en nuestra mira porque nosotros tenemos como objetivo luchar contra el narcotráfico en América Latina, sobre todo porque después es la droga que entra a Estados Unidos. Puede haber un desembarco, digamos. La idea es que si llegara a complicarse la situación, ¿podrían desembarcar tropas americanas en territorio venezolano? ¿A ese nivel estamos? Esa es la pregunta que le hicieron a la vocera y la respuesta que ella dio es algo tan ambiguo como eso. Estamos dispuestos a usar todos los recursos del poder de Estados Unidos.
Es difícil porque abriría un frente muy, muy grande y sobre todo porque recordemos que Trump tiene una lógica de no entrar directamente en terceros países. Ya hablamos de Medio Oriente, pero hablamos también de América Latina. Pero sí es algo que justamente, de hecho ayer Petro lo que dijo es eso, los gringos están hasta las manos, por decirlo, y eso fueron, la de los gringos fue un textual de él, y dice, y creen que invadiendo Venezuela van a resolver todos sus conflictos. La invasión, la verdad que parece un escenario muy difícil, pero sí es algo que algunos aliados de Maduro y el propio Maduro están alertando para que no pase. No, claro, porque detrás de Venezuela estaría Irán, estaría Rusia, estaría China, no solamente sería Venezuela y Estados Unidos. Recién hablabas de los países de la región, claro, recién hablabas de Petro y hablabas de Lula también. Lula y el presidente Milei tienen una relación algo tensa, podríamos llegar a decir. ¿Puede tensarse esta situación? ¿Qué pasa con Bolsonaro en este momento? Bueno, ayer encontraron una carta bastante clave y que sin duda, si eso se concretaba, iba a tensar muchísimo las relaciones bilaterales, porque encontraron un borrador de una carta de Bolsonaro a Milei, escrito en febrero del año pasado, que había quedado guardado en el celular de Bolsonaro, en el cual le pedía asilo político en la Argentina a Javier Milei. Esto fue el año pasado, se escribió en febrero del año pasado. ¿En qué contexto? Cuando la Policía Federal empezó a investigar a Bolsonaro por esta causa del intento de golpe de Estado que debería resolverse ahora ya en septiembre, y le sacaron el pasaporte a Bolsonaro para que no pudiera salir del país. ¿Cómo reaccionó Bolsonaro? Primero se resguardó 2 días en la Embajada de Hungría y en ese mismo contexto, 2 días después, escribió esa carta que estamos viendo detrás tuyo, una carta de 33 páginas en la que le decía a Milei que era un perseguido político en Brasil y le pedía asilo político. Una carta que se entiende que es un borrador porque no tiene fecha y no tiene firma. Nunca llegó a enviarse esto. Esto podríamos llegar a decir, quedó en una carpeta dentro de una computadora. Eso es lo que se presume o lo que presume la Policía Federal, justamente por estos 2 datos que te digo, pero sí, a partir de esta carta que encontraron, ahora también piden que se accione contra y que se impute a Bolsonaro por interferencia ante obstrucción penal, digamos, obstrucción por su causa, por intento de huida a partir de esta carta que estamos viendo de Bolsonaro a Javier Milei. Recordemos que tiene domiciliaria y tiene tobillera en este momento para controlar sus movimientos. Exactamente, y repito porque es muy importante y lo vamos a hablar dentro de muy poquito, entre el 2 y el 12 de septiembre se espera una sentencia en este caso de intento de golpe de Estado. Gracias, Juli. Un beso. Gracias. Juliana Sau desde la redacción del diario La Nación. De acá nos vamos al Hospital Fiorito. Allí está Nacho Damonte con la información de los que están internados.